Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 7, donde dice: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nótese cómo el apóstol ve el pasado y hace un recuento de su experiencia hasta el momento en que escribe estas palabras. Y al punto de partir, observa el desarrollo de su vida para el Señor. Y la primera observancia que hace es que ha peleado la buena batalla. El perfecto del indicativo en voz media del verbo, que equivale a luchar, a combatir, expresa aquí una acción totalmente completada que no requiere absolutamente nada más, ya que la buena batalla tiene que ver con los conflictos por los que ha tenido que pasar durante su ministerio apostólico. Note que Jesús había dicho a Ananías que «Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y los versículos 15 y 16. La batalla había terminado para él, referida a los conflictos por los que había estado pasando, como así señala el capítulo 3, versículo 11, ya que el nombre tiene que ver con conflictos, como así indica Colosenses capítulo 2 y versículo 1, donde dice: Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pero también era en batalla, que se traduce por oposición. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2 dice: Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis tuvimos denuedo en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y también por carrera. Hebreos, capítulo 12 y versículo 1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo, cuando está hablando aquí de la buena batalla, implica en ello la condición de victoria. No es buena la batalla para el que ha caído derrotado en ella, esto ya lo sabemos, pero sí, en cambio, para el combatiente victorioso. Y el apóstol está a punto de morir, a ojos de los hombres. Era un fracaso e incluso se trataba de la muerte, de un culpable ante la justicia humana, pero, sin embargo, era un vencedor a los ojos de Dios. Y una segunda observación que hace aquí Pablo es que había acabado la carrera. Nuevamente, el verbo, en este caso es en la oración que aparece en perfecto de indicativo en voz activa, es decir, como algo plenamente consumado, ya que el significado es amplio, incluyendo la idea de cumplir, cancelar, liquidar, acabar totalmente. Por tanto, la carrera era también la victoria, ya que había tenido mucho cuidado para correr de forma que alcanzara la meta sin ser descalificado o eliminado. La primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 27, dice: Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y un tiempo antes, cuando aún corría esta carrera, habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso
sobre la esperanza de concluir victorioso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 24 dice: «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibir del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». A ello había consagrado su vida Pablo. Como imitador de Cristo, viviendo a Cristo, podía decir como el Señor dijo al Padre: «He acabado la obra que me dites que hiciese». Juan, capítulo 17 y versículo 4. Y en tercer lugar, aprecia que también había guardado la fe. Y otra vez concluye con el perfecto de indicativo usado aquí en el verbo, que tiene el sentido de guardar, custodiar, cumplir y conservar. Nótese que aquí el verbo no se refiere a custodiar en sentido de guardar algo, sino a preservar en algo. Y debía de hacerlo fiel hasta la muerte, que es un triunfo de la gracia. Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10 dice: «No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». También Pablo guardó la fe, es decir, todo el testimonio de Dios, para vivir conforme a Él y para comunicarlo a otros con fidelidad. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: «Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Nótese que aquí el apóstol está orientando el escrito hacia el final, de manera que ya resta poco que decir, usando a modo de enlace final el adverbio que equivale a por lo demás, es decir, para el resto. Él examinó su carrera realizada, también su obra cumplida. No quedaba ya más para el ministerio. Y Dios había establecido un propósito para él, y éste se había cumplido. No hay para más en este tiempo, pero se abre para él la esperanza para el futuro. También es interesante apreciar que en otra etapa anterior, cuando iba a ser juzgado o cuando esperaba el resultado de su juicio anterior, él sabía que tenía todavía más ministerio que podía hacer, por lo que consideraba que quedaría vivo un tiempo para ayudar en la obra. Por eso, él escribió a los Filipenses, capítulo 1 y versículos 24 y 25 dice: «Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe». Pero ahora, sin embargo, la carrera había terminado y solo quedaba para él la promoción a la gloria. Y Pablo lo que sabe con certeza es que delante de él está la corona de justicia. Pablo utiliza el presente pasivo del verbo que expresa la idea de estar guardado, es decir, estar reservado, estar destinado, aquí reservada, en lugar seguro para ser entregada al destinatario, como así también señala en Lucas capítulo 19 versículo 20, Colosenses capítulo 1 versículo 5 y Hebreos capítulo 9 versículo 27. Nótese que aquí a la corona se le llama de justicia, genitivo de aposición. Es la corona de justicia de Pablo. Si es de justicia, quiere decir que es recompensa por la justicia.
Y en este sentido, nótese que es la corona del vencedor que ha vivido conforme a la justicia de Cristo en un mundo injusto. No es que la corona sea un mérito personal que el creyente alcanza por derecho propio y esfuerzo humano, sino que la justicia de esa corona se basa en la fidelidad de Dios que la ha promovido. Y así también lo señala en Santiago capítulo 1, versículo 12, la primera carta de Pedro capítulo 5, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Por tanto, la recompensa a los vencedores necesariamente implica la victoria en Cristo, puesto que, separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15 y versículo 5. Pablo reconocía que su poder en la carrera procedía de la gracia y no de sus fuerzas. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 10. Y él, Pablo, en la anterior prisión, hablaba de poder, que no podía ser el suyo, sino el de Cristo, cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 y versículo 13. De este modo, cuando menciona a Timoteo la corona de justicia, ha de entenderse que no se puede hablar de justicia que se merece, puesto que no hay justo ni aun uno. Romanos capítulo 3 y versículo 10. Sino de la recompensa que Dios ha prometido a quien viva en la fidelidad y se haya mantenido en la fe y por fe. El apóstol tenía la seguridad de recibir esa corona. Y no estaba lejos la bendición de la herencia y la recepción de la corona de justicia, ya que la seguridad es plena. El Señor me dará, dice Pablo. Aquí equivale a dar, a entregar, recompensar, pagar lo que se debe, etc. Por tanto, indica que la promesa de Dios en cuanto a recompensa por la obra hecha será una realidad, ya que Dios no puede negarse al cumplimiento de sus promesas. El tiempo de la partida de Pablo estaba próximo y el encuentro con Jesús era una realidad inminente. La corona, por tanto, le será otorgada en aquel día. Y es el día de las recompensas, cuando los creyentes comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de la obra hecha, y mucho más, del modo con que se hizo. Romanos, capítulo 14 y versículo 10 dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol acababa de decir que había terminado la carrera y que había guardado la fe, de modo que el Señor, conforme a su promesa, le otorgaría la corona de justicia. Quien otorga la corona es el Señor, juez justo, y su recompensa está, por tanto, en mano del Señor, ya que Él es el juez justo. Y note que algunos jueces de la tierra podrán ser comprados o incluso ser injustos, tal vez sin pretenderlo en una mala interpretación de una ley que imponga una sentencia incorrecta. Pero, sin embargo, este juez es un juez que es justo por naturaleza. Así lo expresa uno de sus títulos, cuando dice en Jeremías capítulo 23 versículo 6 y también Jeremías capítulo 33 versículo 16: Jehová, justicia nuestra. Pero sin embargo no se considera a sí mismo como el único que será premiado con esa corona, ya que todo aquel que corra legítimamente tendrá premio. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice: ¿No sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad, corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis.
Estos que han corrido la carrera conforme lo que estaba establecido, aman por tanto la venida del Señor. Y nótese que no es tanto que la esperan, ya que todos los creyentes esperamos la venida del Señor, y la esperamos porque Él mismo así lo anunció. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, y los versículos 1 al 4, dice: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Por tanto, lo importante es amar esa venida, porque quienes la aman saben muy bien que no serán avergonzados. Sin embargo, otros que han sido infieles durante su vida esperan la venida, pero no la aman porque tendrían de qué avergonzarse en aquel día. La primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Nótese que no hay condenación alguna para quienes están en Cristo, pero habrá, sin embargo, vergüenza al no poder presentar ninguna corona delante del trono de Dios. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Procura venir pronto a verme. Quien había dado todo por los creyentes, ahora está solo al final de su carrera. Y es en la soledad de la prisión, sabiendo que la ejecución de su sentencia a muerte estaba próxima y podía ocurrir en cualquier momento, siente él la necesidad de tener consigo a su colaborador Timoteo, su hijo en la fe. Y de ahí la urgencia que imprime a la oración cuando le dice procura, que significa apresúrate para hacer algo, actúa con solicitud. Note que el apóstol está imprimiendo urgencia a la petición que hace aquí a Timoteo. Esto, unido al verbo venir, presta a todo una idea de ruego urgente, como si dijese, por ejemplo, ponte en camino sin demora. Pero nótese que desde Éfeso hasta Roma, la distancia entonces era una distancia grande, de manera que a la recepción de la epístola corresponde la que se pusiese en el camino inmediatamente. Antes le había pedido que no dejase la iglesia en Éfeso, aunque supusiera para él una situación delicada, pero ahora le pide que deje la iglesia y acuda a su llamada porque él, apóstol, estaba enviando otro hombre para sustituirle provisionalmente durante el tiempo de su ausencia, como así muestra el versículo 12 más adelante. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescentes fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entre los mencionados por el apóstol Pablo, como quienes habían estado con él y ahora no estaban, aparece en primer lugar Demas. Este hermano fue colaborador de Pablo en las tareas de evangelización, como así muestra Filemón, versículo 24. Y el apóstol lo menciona también 2 veces junto con Lucas. Así pues, era un creyente de Roma a quien Pablo llama su colaborador. Colosenses capítulo 4 y versículo 14. Ya que le había estado asistiéndole durante su primer encarcelamiento en Roma.
Y Pablo le dice ahora que le ha desamparado, usando para ello el aoristo del verbo que tiene las acepciones de dejar atrás, dejar en apuros. Sin duda, se trataba de una marcha premeditada. Y la razón que justifica esa acción es de amar este siglo, o como se traduce en otras versiones, amar al mundo. Pero cabe preguntarse qué es lo que quiso decir aquí Pablo. Nótese que pudiera considerarse como una decepción de la fe y un irse al mundo. En este caso, sería lícito decir que Demas se hizo mundano, pero también podría haber dejado el compromiso del ministerio al lado de Pablo para dedicarse a negocio y actividades seculares, poniendo la vista en los tesoros terrenales en lugar de amar la venida del Señor, mostrando ese amor en un resuelto compromiso con el servicio y la atención que prestó a Pablo. También cabe la posibilidad de que hubiese marchado de Roma a Tesalónica para huir de la persecución que ponía en peligro la vida de los cristianos. Pero nótese que no es posible establecer las razones que movieron además para tomar la determinación de abandonar aquí a Pablo, ya que todo cuanto se diga es mera especulación, sin embargo, sin base bíblica alguna. Así pues, es preferible la gracia que la acusación. Por tanto, mejor será pensar que simplemente dejó de servir en el ministerio y pasó a ocuparse de sus trabajos seculares, como tantos otros creyentes así lo hacen. También, no se sabe si hubo un llamamiento al ministerio o simplemente había dedicado un tiempo de su vida para servir en las tareas de la evangelización, ya que no hay información bíblica también sobre Crescentes. Este creyente, sin duda, era un colaborador de Pablo. No lo había abandonado por el mundo, sino por razones del ministerio. Debido a la alternativa de la lectura, ya que en algunos manuscritos se lee a Galacia y a otros a Galia, ya que en general, antes del siglo II, se llamaba Galacia a la Galia, propiamente dicha, particularizando sobre lo que estaba junto al Asia para referirse a Galacia. Allí había fundado Pablo varias iglesias. Ahora bien, una tradición de la iglesia dice que Crescentes fue uno de los 72 discípulos y fundador de la iglesia de Viennes, cerca de Lyon. Y por otro lado, Tito, uno de los colaboradores más directos del apóstol, había ido a Dalmacia. Esta región estaba en el Ilírico, que comprendía todo el territorio al este del Adriático y al norte de Macedonia. En el año 58, Pablo ya había visitado esta región, como así muestra en Romanos, capítulo 15, versículo 19, donde dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En la epístola a Tito, le manda reunirse con él en Nicópolis, dentro de aquel territorio. Posiblemente fueron junto hasta Roma y de allí se volvió a Dalmacia. Tito era un hombre de probado carácter, que era enviado por el apóstol a lugares donde podía haber dificultades entre las iglesias para que ordenase las cosas. Tito capítulo 1 y versículo 5 dice: por esta causa
le dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo le mandé. Así pues, era un creyente capaz de controlar a los misteriosos cretenses. Sin duda, Tito era el hombre idóneo para tratar con los belicosos dálmatas. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: «Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Con el apóstol Pablo solo estaba Lucas, el médico amado. Así le llama en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas había sido siempre leal al Señor, al Evangelio y a Pablo. En este tiempo ya había escrito él el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Y es posible que además de médico estuviese actuando como abogado de Pablo, ya que se califica de estudioso o conocedor del derecho. Lucas, nótese que fue compañero de viajes de Pablo, como así señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos 10-17 y otros muchos versículos que así lo muestran. Y también acompañó al apóstol en el peligroso viaje a Palestina. La segunda petición del apóstol a Timoteo tiene que ver con Juan Marcos, ya que debía de traerle con él cuando viniese a verlo. Nótese que Juan Marcos estaba sirviendo al Señor entre la iglesia de Asia Menor, introducido allí por Pedro, sin duda, también con el respaldo del apóstol Pablo, como así se puede leer en Colosenses capítulo 4 y versículo 10. La utilidad de Juan Marcos, en realidad con Pablo, no era para servirle en la prisión, sino para el ministerio, ya que el apóstol le consideraba valioso para algún cometido que no se conoce. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, acabo de mencionar varios colaboradores de Pablo y me llama la atención de dos de ellos. Uno era Delmas y el otro Marcos. El primero abandonó a Pablo cuando más le necesitaba, y Marcos había sido una causa de controversia al principio del ministerio del apóstol Pablo, cuando estaba a punto de iniciar el segundo viaje misionero. A tal punto, ya que Pablo y Bernabé habían diferido al incluir a Marcos en el grupo, que hasta llegó el momento que se separaron. Pero aparentemente Marcos había superado su fracaso y el apóstol ahora, como acabo de leer, le daría gustoso la bienvenida a su compañerismo. Estimado y estimada oyente, fallar a la palabra dada no está bien, pero fallarle a Dios es peor. Pero sin embargo, hallamos como de nuevo aquí Pablo le dio una nueva oportunidad a Marcos, la cual él aprovechó. También el Señor Jesucristo anteriormente le había dado una oportunidad a Pablo, o mejor dicho, a Saulo de Tarso, ya que cuando él iba de camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y a partir de ahí, su vida cambió totalmente. Es por eso que, amigo y amiga oyente, hoy Jesús también viene a tu encuentro, y lo hace para darte una oportunidad para la salvación de tu alma. Por ello, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas orar conmigo, para que así aproveches la oportunidad que Él te brinda. Ora conmigo y repite esta oración de fe y di: Señor Jesús, sé que te he fallado muchas veces, que no he cumplido mi palabra,
ni tampoco las promesas que te hice. Tú eres el Salvador del mundo, Jesucristo, pero tú también eres Dios. Y por tanto te quiero pedir ahora perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.